buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Franco Ramírez de la sección E. Yo agarré el tema y el expediente 2846-2012 sobre el tema del VIH. Estaremos hablando en el tema de hoy y resolviendo algunas preguntas en las cuales se pide en la tarea. Como primer punto tenemos los antecedentes. El Procurador de los Derechos Humanos Sergio Fernando Morales Alvarado promovió una acción constitucional de amparo el 6 de julio del 2011 contra el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta acción se fundamentó en una queja presentada por médicos del Hospital Roosevelt, a quienes adelantaron sobre un grave desenvascamiento de medicamentos e insumos médicos en la unidad de enfermería, infecciones a las cuales atiende a pacientes VIH y SIDA, e infecciones de transmisión sexual. Uno de los actos reclamados es sobre la amenaza cierta y determinación sobre la violación a la vida a la persona por la salud de los pacientes, como consiste en algunos medicamentos que hacen falta esenciales como trimetoprim, itraconazol, ácido folínico, linezolid, vancomycina, entre otros, hasta 17 medicamentos que hacen falta en el hospital de la Roosevelt. Estos desabastecimientos representan una amenaza directa a la integridad física y a la vida de los pacientes, al impedir un tratamiento adecuado y oportuno, generado incluso por un riesgo de mortalidad de hasta el 25%, según se denunció. Una de las autoridades reclamadas, la autoridad reclamada del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, específicamente el ministro, con el titular del órgano responsable de garantizar el suministro de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, de acuerdo con sus funciones establecidas en la ley. También uno de los puntos es sobre los derechos vulnerados. Uno de los derechos fundamentales cuya vulneración son de la denuncia que son derecho a la vida, según el artículo 1 y 2 de la Constitución de la República de Guatemala, derecho a la salud, artículos 93 y 94 de la Constitución. También se mencionan a los artículos del Código de Salud 2, 4 y 21. Estos derechos son considerados esenciales y contextos, es decir, que el derecho a la salud está directamente vinculado con el derecho a la vida, ya que es muy importante y muy riesgoso sobre la enfermedad de VIH. Otro punto más es sobre si hubo apelación, y sí hubo apelación. El Procurador de los Derechos Humanos apeló la sentencia de primera instancia emitida por la Corte Suprema de Justicia, la cual había denegado el amparo, por considerar que no existía una amenaza cierta y determinada a los derechos reclamados. Argumentos de las partes en la apelación. Una, el Procurador de los Derechos Humanos, postulante o recurrente, alegó que el Tribunal de Amparo no analizó a fondo el asunto, ignorando el desabastecimiento por el hospital de la Roosevelt. Afirmó que el problema es de conocimiento público, ampliamente difundido por los medios. Número 2. El Ministerio Público respaldó el fallo apelado. Afirmó que el procurador no agotó los mecanismos internos, como emitir recomendaciones antes de acudir a un amparo. Consideró que el amparo no puede usarse como vía paralela sin antes agotar los procedimientos que la ley otorga al procurador. Indicó el procurador debía haber sido emitido por una resolución previa, hacer recomendaciones a la autoridad. Otro punto es sobre la motivación y la fundamentación de la Corte de la Constitucionalidad en segunda instancia. Número 1. Reconocimiento de los derechos fundamentales. La Corte recordó que los derechos a la vida y a la salud son fundamentales. Número 2. Crítica a la sentencia de primer grado. La Corte observó que el Tribunal de Amparo no valoró la prueba presentada por el Procurador, limitándose a reproducir lo dicho por la autoridad demandada. Número 3. Existencia de amenaza cierta y determinada. Se determinó que sí existía una amenaza concreta a los derechos de la salud y la vida. Número 4. Principio de no regresividad. La Corte enfatizó en que el Estado tiene la obligación de mantener y mejorar niveles de atención a la salud. Número 5. Legitimización activa del Procurador. La Corte confirmó que el Procurador de los Derechos Humanos sí está facultado para imponer acciones de amparo. Su actuación se basa en el artículo 274 y 275 de la Constitución y de la Ley de Amparo.
La Corte de Constitucionalidad resolvió, con lugar a la apelación, resolvió la sentencia de primer grado, otorgó el amparo solicitado, ordenó al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que adopte medidas efectivas para abastecer adecuadamente el Hospital La Roosevelt con todos los medicamentos anteriores mencionados. Y así fue como tampoco pusieron una demanda por la complejidad del caso, y así fue como sucedió todo en el expediente. Espero haya sido de su agrado, licenciado, la exposición, y muchas gracias.